No hemos tenido tampoco nada de pereza a la hora de viajar a 1980. Era el año en el que Cristina Fernández Cubas iniciaba su trayectoria como escritora, como cuentista. No sabemos si le gustará el adjetivo, enseguida se lo preguntamos. Sí, me encanta. ¿Te gusta? Sí, sí. Bueno, pues Cristina Fernández Cubas, bienvenida al Ojo Crítico. Muchas gracias. Cuentista. Muy bien, encantadísimo. Qué gusto, Cristina, que te guste decir cuentista. Ay, claro que sí, es un piropo. Decíamos 1980 porque ese fue el año de publicación de Mi hermana Elba, el primer volumen de cuentos que hizo que Cristina Fernández Cubas fuera ya desde ese momento una autora respetada, y ha mantenido ese respeto a lo largo de los años. Desde entonces han aparecido otros 4 libros de cuentos y todos ellos están editados en un volumen que acaba de publicar Tusquets y que se titula, evidentemente, Todos los cuentos. Aparte son 20 de esos 5 libros, 20 más 1, porque tenéis ese último cuento especial en el que te introdujiste en una historia inacabada de Edgar Allan Poe, un escritor que no sé si decir que te ha marcado, pero sí que te ha influido, del que has bebido para muchas de tus historias. Pues no sé si me ha influido, pero en todo caso es uno de mis recuerdos infantiles adolescentes. Gordos a mí sus historias, que siempre digo que antes que leídas las escuché. Mi hermano nos las contaba, las hermanas, aportaba datos de su cosecha y las hacía más terroríficas aún, si puede ser. Entonces a mí me encantaba. Y esto pues no es que yo me haya puesto a continuar un relato de Poe. Esto es, como se explica en el libro, un experimento que hizo una editorial Alter hace muchos años, de reunir a una serie de escritores, darnos ese trozo que no sabemos lo que era, unas entradas de diario atribuidas, vaya, todo parece ser que eran de él, a Edgar Allan Poe, y que cada uno lo continuara a su manera. Y bueno, pues yo la verdad es que he querido incluir mi continuación personal. Esa historia que se titulaba El Faro. El Faro, sí. Y que en realidad, como decías, Cristina, no se sabe muy bien qué iba a ser, ¿no? En la historia literaria de Edgar Allan Poe. Sí, yo me inclino a pensar porque pues son como palabras muy desnudas, y yo me inclino a pensar que esto no era el inicio de un cuento, tampoco de una novela. Yo creo que esto era, me inclino a pensar, un trozo de un manuscrito encontrado en una botella. Es decir, que esto debía formar parte de algo superior, creo yo. Lo que pasa que a la hora de continuar, pues te encontrabas con que, bueno, parecía pues muy atractivo esto. Pero nada, en 4 entradas de diario, la cantidad de nombres que te daba el señor Poe, la cantidad de cambios anímicos, tan pronto estaba encantado con la soledad del faro, como tan pronto estaba angustiadísimo, como de repente le parecía que se movía, bueno, y claro, tenías a la hora de continuar, pues que cargar con una mochila de situaciones y explicar quiénes eran. Y todo eso, y yo ya de paso, pues me inventé otras más. Quiero decir que la lista de personajes, pues digo, bueno, pues ya terminamos de complicarlo, y me inventé una amada, Aglaya. Haciendo de esta manera honor a tu merecida fama de cuentista, encontramos, y sobre todo habiendo recuperado todos estos cuentos en esta edición de Tusquets, que nos permite pues hacer un recorrido a lo largo de la evolución de tu trabajo como cuentista. ¿Por qué sabemos que has publicado novela, que también te has adentrado en el teatro, pero lo tuyo sigue siendo el cuento? ¿Qué tiene el cuento que lo hace tan especial y que te permite, pues supongo, dejar ir unas cosas que a lo mejor la novela o el teatro pues no te lo permiten? A ver, bueno, yo de todas maneras me he sentido también muy cómoda escribiendo novela y teatro. Cada cosa tiene su forma de expresión, pero realmente el cuento es algo especial. Y lo digo no solo como autora, sino como lectora. El cuento yo creo que es, bueno, pues es un género que navega en el límite de lo razonable, y tiene que ser muy, muy verosímil, eso sí. Tú puedes contar las mayores locuras, pero sobre todo sin perder de vista la verosimilitud. Y me parece un género difícil, pero absolutamente sugerente. Y bueno, soy una enamorada del cuento, pero ahora estoy hablando como lectora, evidentemente. ¿Y es por eso por lo que todos tus cuentos se cocinan a fuego lento? Porque claro, hablamos de 20 cuentos en 28 años. Bueno, pero en medio hay Novelas dos y novelas, teatro, y luego hay un pequeño ensayo sobre Emilia Pardo Bazán. Pero sí, realmente no soy una escritora de libro al año.
Ni lo pienso ser. Es decir, que cada uno tiene su ritmo y bueno, eso es algo que va muy, muy de acuerdo bueno, pues con la vida del escritor y del escritor o de la escritora. Si quieres, Laura, permíteme un segundo, Sí. porque hemos hablado de Juan Marsé en la presentación y aquí podríamos parafrasear a Juan Marsé. Él decía que había una diferencia entre la literatura y la vida literaria. Y yo creo que se define perfectamente cómo te tomas tú las letras. Pues sí, ¿no? supongo que sí, que lo entiendo perfectamente lo que dice Juan Marsé. Y además, durante la presentación se reía, cuando decíamos Sí. aquello de que... Lo de cine. No, pero es que me reía porque, claro, conozco a Juan Marsé, a quien le tengo un gran cariño, pero también conozco mucho y quiero mucho a dos de los directores de cine que han llevado dos de sus obras al cine. Entonces, claro, pues es algo, este asunto, del que prefiero mantenerme al margen. Espinoso. Tienes el corazón partido. Sí, pero me he reído cuando lo has tocado, claro. Una frase que iba a añadir yo, que creo que sí encaja mucho en lo que estábamos hablando de la vida literaria, que es que por escribir despacio, un libro lleva dentro el tiempo de la vida del autor, ¿no? Que es una frase de Gil de Viedma que creo que, Cristina, tú haces tuya, ¿no? En ese sentido. Pues sí, la verdad es que sí. Es que además eso de los ritmos, yo creo que ahora estamos en un momento de ritmos disparados. Y que bueno, que es cierto que si tardas mucho o te demoras mucho, no en escribir, digamos, en publicar, pues vamos a ese ritmo tan vertiginoso que es muy posible que muchos lectores se hayan olvidado de ti ya. Y tienes que empezar de nuevo. Bueno, pues mira, gajes del oficio. Quiero decir que lo que no se puede hacer es algo que para mí es muy importante, que es escribir, ir viviendo las historias en las que me meto, vivir esos berenjenales con los que me complico la vida y poner una fecha. Esto no puede ser. Vaya, yo lo veo así. Y ahora vistos todos los cuentos así juntos, ¿no? Estos 5 libros, se demuestra un poco pues la continuidad que tienen o la coherencia que tienen todos los libros en sí. ¿Tú lo ves así? Sí, pues yo la verdad es que sí. Veo que hay coherencia. Veo de alguna manera que desde el principio entré en un mundo que debe ser el mío, claro. Y que, pues bueno, lo que también hay, aunque no se vea mucho, es que cada vez me meto mayores berenjenales, pero intentando que el lector no se dé cuenta, es decir, que cuando ya se dice, oh, qué difícil debe haber sido escribir esto, entonces ya no. Yo quiero que la osadía, digamos, se note lo menos posible. Ahora, yo sé que soy más osada ahora. Voy a permitirme el riesgo de definir en unos cuantos bocetos cómo es el universo de Cristina Fernández Cubas. Tenemos la discusión sobre la identidad, sobre el querer ser otro o el ser efectivamente otro y descubrirte mejor siendo otro. El universo de la infancia, de mirarlo todo con ojos de niño y ver que el paso de la infancia a la madurez es algo realmente a veces triste y duro. Ese elemento que nos puede llevar del desconcierto al horror, según la mirada del lector. Todos esos aspectos se encuentran de una u otra manera en todos tus cuentos y son los que te interesan a la hora de escribir. Pues sí, la verdad es que sí, lo has resumido perfectamente. No, y en eso de los... más que de los niños, lo que me interesa es, en todos los relatos, la mirada. La mirada es lo importante. Y claro, siempre en primera persona. Siempre, Casi siempre. casi siempre. Hay uno en segunda. Porque claro, es una mujer que pierde la memoria, cosa que nos puede pasar a muchas en cualquier momento, que sabe dónde está, reconoce que es un bar, pero se olvida de quién es ella. Entonces, había empezado en tercera persona, pero decidí que no, que la segunda persona, que es una novela, no aguantaría en segunda persona, pero un cuento sí, porque es un poco el Pepito Grillo, ¿no? El gusanillo de la conciencia. Estás en un café y de repente, o sea, esto. Y luego también hay alguno en tercera, uno, pero realmente son terceras y segundas personas que parecen primeras, porque se meten muy dentro de lo que no son este narrador que lo sabe todo y que ve al personaje como ajeno, no, están muy metidos dentro de la entidad del personaje. En mi opinión, uno de los mejores cuentos del libro es Mi hermana Elba. Además, es uno de tus más celebrados. Estaba en el primer libro, era el que daba nombre al libro y parte de ese universo infantil del que hablabas y describe precisamente ese paso de la infancia a la madurez. Es esa historia de una niña que es especial para los adultos, pero también es especial para su hermana mayor, aunque la calificación de especial es muy distinta en un caso y en el otro. Sí, exactamente. Y es también un poco la historia de, bueno,
ese mundo, el de la infancia, que yo no digo que sea una buena infancia, una mala infancia, pero de alguna manera la imaginación está tan disparada que se cree que todo es posible. Todo esto se acaba con la adolescencia y se adquieren otros valores, como se ve aquí, con un final un poquito cruel. Desde Un luego. poquito. O el legado del abuelo también, Sí, ¿no? exacto, Es exacto. una herencia que, con todo lo cruel que suele tener las herencias, porque suele enfrentar a los miembros de la familia, casi nunca son plácidas las herencias, en las que un niño es protagonista, de nuevo la primera persona, y que su visión también cambia radicalmente cuando se hace mayor, ¿no? Y es muy realista este cuento, en realidad es casi como un reportaje, porque sí, sí. Y es la mirada del niño que no entiende nada. Ahora, yo creo que tiene su humor este relato, porque yo me lo pasé bien escribiéndolo. Sí, Eso sí, es sí. importante también, ¿no? Claro, es que si no, Disfrutar, no. Sí, sí. disfrutar realmente cuando escribes y intentar poner esas gotas de sentido del humor, ¿no? Yo creo que vamos a ver que las emociones se comunican, ¿no? Y que mientras escribes tienes que sentir algo. O morirse de risa, o de miedo, o estar creyendo que estás averiguando algo. Pero si tú te ríes o te inquietas, entonces el lector también reirá y también se inquietará. Yo creo que sí, que es eso. Se trata de transmitir. Ahora que dices transmitir, da la sensación al leer tus cuentos que esos cuentos podrían también expresarse en voz alta. No sé si lo has pretendido a la hora de escribir, que tuvieran un cierto componente oral, que pudieran ser leídos en voz alta. ¿Lo has procurado? ¿Es algo que No lo he está- procurado, pero para mí es un piropo esto que me estás diciendo. Quieres decir que suenan bien. Sí, Pues vale, sí, fantástico. sí, desde luego. Bueno, que las palabras tienen una música. Eso sí, yo una música silenciosa, si Ajá. quieres. De alguna manera, cuando yo escribo, sí que estoy pendiente de la música de las palabras. Es decir, o de todo lo contrario, si algo chirría, lo expulso. Entonces supongo que es eso lo que luego a la hora de leerlo en voz alta, pues es esa sensación que has tenido y que me encanta. Cristina, de hecho, Sí. ¿no te piden a menudo que leas alguno de estos cuentos? Sí, Ah, ya me extrañaba. sí, yo encantada. Porque además con esa voz que tienes, ahora que lo escuchamos en la radio, Cristina, deben sonar estupendos. Ah, pues no sé. Para la próxima te avisamos para que vengas con algo para leernos. Sí, vale, perfecto. Cuando queráis, a vuestra disposición. Es un programa estupendo este. Pues Cristina Fernández Cubas, muchas gracias por venir a presentarnos y nunca mejor dicho, todos tus cuentos, todos los cuentos que pueden encontrar los oyentes editados en Tusquets. Encantada, Laura. Hasta la próxima.